Bueno, buenas tardes. Yo no sé si ustedes han visto la película Pretty Woman. Yo me imagino que sí. Los mayores sí y los más jóvenes porque la han repetido muchas veces. Pues hay una escena en la película Pretty Woman que Richard Gere coge e invita a Julia Roberts a ir a la ópera, que ella va vestida de rojo, fascinante, y que le sube en un avión y van a ir, y justo antes de subir al avión Julia Roberts le dice: no sé cómo va a ser esta noche, pero seguro que va a ser fantástico, con lo cual ya te lo agradezco de antemano y muchas gracias por todo. Pues yo, para que no se me olvide de agradecer después a todos los que, a la Cámara, al CREGID, a la Fundación, a todos y sobre todo al pueblo de Guatemala. De verdad que llevo 3 días aquí, pero yo ya me quedaría. Y estoy encantado de cómo me han tratado, cómo me han llevado. Vamos, me he sentido mejor que en mi casa, no sé si volver. Y por eso, por si al final, cuando nos marchamos todos, resulta que me olvido, para que no me olvide, ya agradezco por antemano todas vuestras atenciones. Dicho esto, también resulta que ante este acto, aparte de los ganadores, etcétera, y de los premios, es en honor de Guillermo López Cordero. Yo desde España no sabía quién era Guillermo López Cordero, pero al final, con estos inventos que hay, que es el Internet, Google, pues vas a Google y si no estás en Google no estás en ningún sitio. Y Guillermo López estaba en Google. Y Guillermo López, lo que hice fue mirar lo que había hecho y realmente pues puedo decir que la familia puede estar muy orgullosa de Guillermo López porque realmente yo quedé admirado de todo lo que vi allá. Dicho esto, paso a otra cosa. Todavía no he empezado la conferencia, imagino. Hay que felicitar a los ganadores. Sean quienes sean, no vamos a decir todavía quiénes son, hay que felicitar a los ganadores. Pero lo importante, decía el barón de Coubertin en el tema de las Olimpiadas, que lo importante es participar. La verdad es que eso de que es importante es participar es hasta cierto punto, porque al final el segundo siempre queda enfadado y no debería. Y además, mirad si estoy contento de Guatemala, que ayer me llevaron a ver el partido de fútbol del Barça Madrid y resulta que fueron lo suficientemente educados para conseguir que empatasen y que así resulte que no me puede llevar un disgusto. No diré soy de Barcelona, no diré por qué equipo iba. Dicho esto, yo creo que en este caso lo importante sí es participar. Cuando vosotros os encontréis en la vida real con algún abogado que diga que no ha perdido ningún pleito, puede ser 2 cosas: o que miente o que no lleva ningún tema. Porque los abogados perdemos procedimientos y perdiendo aprendemos mucho. Por eso, de verdad, los que no habéis ganado podéis estar muy contentos de haber participado porque realmente todos, y solamente por los que he escuchado, seréis grandes abogados. Realmente, felicidades. Y ahora tengo que empezar sobre lo que tenía que hablar, que era sobre hacia dónde va el arbitraje. Y hacia dónde va el arbitraje creo que es un tema muy importante y que además el tema de haber escogido el tema de este MUT realmente ha sido importante la decisión de meterse en este MUT. El tema del arbitraje viene desde la antigüedad. En la antigüedad ya Platón habla del arbitraje como una resolución de los conflictos. No hay que ir en aquella época a donde se fuese el símil, pero quiero decir que el arbitraje era una solución. En la Edad Media había mucho arbitraje y es más, en España, en la época de los Reyes Católicos, había más arbitraje que procedimientos judiciales o procedimientos que se llevaban ante la jurisdicción real. Y fue la decisión de decir, es que al final, si lo solucionan todos los nobles mediante procedimientos arbitrales, la jurisdicción real vamos a quedar mal. Con lo cual empezaron a coger temas y desplazar un poco los arbitrajes. En Latinoamérica el arbitraje fue muy importante desde el principio. Cada vez que se tenía que discutir cosas importantes realmente, se discutía mediante procedimientos arbitrales. No había que ir a jurisdicciones que ni nos interesaban ni querían saber.
Yo recomiendo un artículo que hizo mi buen amigo Eloy Anzola, un abogado venezolano, sobre el arbitraje en Latinoamérica, y te das cuenta de lo importante que ha sido el arbitraje. En las Cortes de Cádiz, en 1812, en España, se puso ya expresamente en la Constitución que la resolución de conflictos se hacía mediante procedimientos judiciales y mediante procedimientos arbitrales. Es decir, que ya le dieron mucha importancia al respecto. Y así fuimos avanzando. Y ahora, que parecía que era una cosa antigua, pues parece que vuelve a revivir. Y yo creo que está viviendo un momento muy importante. Y es cuando resulta que en el Tribunal Arbitral de la CCI, la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, resulta que hace 100 años, ahora, en el 2019, hará 100 años que se creó la Corte, y a partir de allá quisieron darle un impulso que empezaron ellos y fue seguido por muchos. Pero la CCI en este año, en estos dos últimos años, se da cuenta que su reglamento ya no es como tendría que ser, que hay que mejorarlo. Y hay que mejorarlo porque hay nuevas tecnologías, porque hay problemas distintos, porque se quieren hacer más rapidez, quieren hacer más eficacia. Es decir, ya no es una institución anclada en la antigüedad, sino que es una institución moderna, una institución que hay que mejorar. Y como sigue la CCI, después siguen todas las cortes arbitrales que proceden a modificar los reglamentos. Y llegamos a la práctica del procedimiento arbitral. Y todos os habrán hablado de las reglas IVA para resolver los conflictos. Incluso en la última se ha comentado un tema al respecto del iura novit curia. Pues resulta que en diciembre del año 2018, es decir, hace 2 meses, se han aprobado las reglas de Praga. Las reglas de Praga, en el cual quieren cambiar el soft law, pero no quieren cambiarlo porque entonces automáticamente ha habido muchas críticas de si es necesario hacer reglas Praga distintas a las reglas IVA. ¿Qué son las reglas Praga? Las reglas Pragas, es decir, ¿es necesario seguir un sistema más anglosajón para solucionar o para llevar a la práctica esos procedimientos arbitrales? Pues ¿por qué no creamos unas reglas de soft law en las cuales las partes puedan decidir someterse a esas reglas como pueden someterse a las reglas IVA? ¿Y qué hacen esas reglas? Esas reglas lo que plantean es dar una mayor intervención a los árbitros e incluso aplicar iura novit curia. Cuando en el arbitraje normal, comercial, en el que estamos habituados, como ha dicho antes Álvaro, lo que plantean es que lo que no digas el árbitro está cogido por lo que le han propuesto, por los hechos y por esos fundamentos. En las reglas de Praga plantean que el árbitro tiene que ir a más allá, ser inquisidor, participar más y aplicar iura novit curia. No sé si es mejor o es peor, es distinto. Y eso, ya digo, no es en contra, es a favor. Como vosotros sabéis, hay autonomía, y en esa autonomía, para poder decidir por qué no escoger unas o escoger otras. No es en contra, es una posibilidad más. Con lo cual vemos que en arbitraje comercial hay modernidad y cambios. Y si nos vamos al arbitraje de inversiones, pues en el arbitraje de inversiones hemos empezado de la época de las cañoneras, es decir, que cuando resultaba que un inversor realizaba una actuación, una inversión en un país, si resulta que luego no le gustaba lo que hacían, pues el país del posible inversor lo que enviaban eran las cañoneras, los barcos, apuntaban allá y decían o arreglamos el conflicto o nos las tendremos. Claro, eso que pasó luego a la doctrina Calvo, que lo importante era el tema del propio derecho nacional. Después pasamos al CIADI, que CIADI en el año 1965 se planteó para resolver los conflictos de los inversores con los estados en aquellas soluciones. Y parecía todo
mejor, vamos bien, etcétera. Y entonces nos encontramos pues que ha sido cuestionado por países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, a países que abogan por prescindir del arbitraje de inversión como Australia, Brasil y Sudáfrica. Y en Europa se está planteando una cuestión importante. Yo creo que hay un poco de hipocresía, como no me oye nadie, como si no lo hubiese dicho. En Europa, cuando los inversores eran los europeos y resulta que iban a pleitear contra estados que no eran contra otros estados, les parecía muy bien CIADI, les parecía fantástico. Pero cuando resulta que los que son los demandados, los estados, son los estados europeos, ya no les gusta tanto, ya no les gusta tanto. Y resulta que, como vosotros sabéis, en España actualmente es el país que tiene más demandas por arbitrajes de inversión por el tema de energías renovables. Y resulta que entonces han pensado, ¿y si lo cambiamos? ¿Y si prescindimos del CIADI? ¿Y si creamos una corte permanente que resuelva las controversias inversor-Estado? ¿Eso nos gusta? Eso es decir, eso que habíamos avanzado con el arbitraje de inversiones, resulta que ahora vamos a pasarle otra vez esto a los estados, que a través de unos tribunales con unos jueces especialistas, aunque hagan con un sistema arbitral, es la solución. Y entonces el CIADI lo que ha hecho ha sido plantear preguntas para hacer modificaciones a su reglamento, porque dice, esto hay que cambiar. Y en función de esto volvemos a estar una vez más en que el arbitraje avanza. Pero hay más. Las nuevas perspectivas del arbitraje en Latinoamérica. Instituciones puntuales como el CRECIG, que realmente dan una imagen de poderío. Y una imagen también que es importante, porque lo que es absurdo es que se pelee un Estado, a lo mejor venezolano, con un inversor boliviano, y resulta que pongan a un árbitro peruano y lo tengan que hacer todo en inglés, porque resulta que se van a CIADI, están en Washington y todo en inglés. Ya va siendo hora de que el español también sea importante a efectos de los arbitrajes y que podamos tener una importancia para hacer que esto sea así. Pero el CRECIG apuesta a través de la formación permanente. Las universidades en Guatemala a través de la formación permanente en arbitraje. Y yo realmente os felicito y os envidio. Es decir, yo cuando hice la carrera, que es en la época de los dinosaurios, resulta que, de arbitraje no se hablaba nada, pero nada es nada. Es decir, era, como llamamos allá, que no sé esto, la pregunta que no entraba en las quinielas. Sabías que esa no te la tenías que estudiar, porque esa no te la preguntaban nunca. Luego se pusieron un poco más en procesal, hablaban algo, pero nada, no era ni tan siquiera importante. Era para esto. Y ahora pues se empieza a hablar, ahora estoy hablando de arbitraje, se empieza a hablar y en función de esto, cada vez más y cada vez más. Pero lo que está claro es que los sistemas ADR, los sistemas de resolución alternativa de conflictos, cada vez cogen más auge. Cada vez son más importantes. Y en España hace 15 días se ha aprobado una ley, se ha aprobado un proyecto de ley que luego será proyecto de ley, un anteproyecto, un proyecto, etcétera, que al final no sé cómo saldrá. Vosotros sabéis quién es Murphy. Murphy es un gran filósofo. Murphy es aquel filósofo que dice que cuando tienes una tostada llena de mantequilla y se cae, y siempre cae del lado de la mantequilla. Pues el gran filósofo Murphy dice que la gente cumple las leyes y come salchichas porque no saben cómo se elaboran ninguna de las dos. Pues en función de esto no sabemos cómo acabará, pero una de las propuestas que tienen es hacer que el sistemas alternativos de resolución de conflictos sea asignatura obligatoria, no ya ni optativa, ni María, no, asignatura obligatoria, asignatura troncal en las carreras de Derecho. Está claro que hay mucha apuesta por la mediación
pero también en esto hay el arbitraje como una institución que realmente es absolutamente fundamental. Yo, como explico arbitraje, pues por supuesto me lo creo, pero creo que realmente es importante. Actualmente ya se está... Os habrán hablado de las cláusulas de medianoche, en el cual los abogados, ya después de haber negociado todo un contrato, al final llegan a la parte de cómo se resuelve el conflicto y dicen, bueno, pues procedimiento arbitral o jurisdicción. Pues bien, ahora en Estados Unidos se está planteando, vamos a encontrar que ese último cláusula de medianoche no sea la cláusula de medianoche, sino sea cláusula de los 4 últimos días, y que los abogados se planteen que es muy importante, porque es muy importante cómo han de resolver el conflicto, y que se planteen en los despachos que antes de acabar un contrato tienen que estudiarse cómo quiere ser esa resolución, ya sea con mediación, ya sea con mediación y arbitraje, ya sea con mediación, conciliación y arbitraje, con cláusulas escalonadas, como sea. Pero no hay que ir a los tribunales. Ir a un tribunal judicial es siempre malo, ir al tribunal arbitral también quizás, pero quiero decir, los jueces están para muchas cosas, pero también, sobre todo, hay que valorar cuál es el conflicto, y cuando tú ves el conflicto, tú como abogado has de recomendar cuál es el procedimiento idóneo, y para eso hay que saber de cláusulas de resolución de conflicto, y como cláusulas de resolución de conflicto, realmente la mediación y el arbitraje son fundamentales, y si os lo enseñan y competiciones como esta van hacia allá, realmente es importante. Por eso os puedo decir que el arbitraje, que ya os he empezado al principio, que es desde la antigüedad, es una institución moderna, que es una institución que realmente está mejorando, que es una institución por la que hay que apostar, y que vosotros, que habéis hecho este curso y habéis hecho esta competición, sois los primeros valedores y sois los que podéis hacer que el arbitraje sea una realidad ahora y siempre. Muchas gracias.